Buenas noches, nos encontramos en el aeropuerto internacional. Acaba de llegar el exministro de Economía y Finanzas de Argentina, Axel Kicillof Barenstein. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Llegó a Bolivia ya para este encuentro que se va a realizar desde el día de mañana en Oruro. Sí, estoy realmente recién llegado, pero muy contento porque me pude hacer el tiempo allí en Buenos Aires, que tenemos una agenda muy intensa, porque además de ser exministro soy diputado electo y participo del Congreso y con discusiones realmente muy importantes en el Congreso de la Nación, pero me pude hacer el tiempo para venir aquí a compartir en Bolivia el noveno encuentro de economistas que va a ser inaugurado por supuesto por el presidente Evo Morales, un presidente que para nosotros es una figura continental e internacional. Yo he podido acompañarlo a Evo junto con Cristina Fernández de Kirchner, a Naciones Unidas, a la OEA, a diferentes organizaciones y escuchar su mensaje, y la verdad Evo Morales es un presidente que ha puesto las necesidades de Bolivia, de los bolivianos y de los latinoamericanos, las ha convertido en banderas a escala internacional, particularmente con la cuestión del Estado plurinacional y de las políticas económicas. Yo como ministro de Economía vengo un poco a hablar de nuestra experiencia en Argentina y la experiencia regional, que tiene mucha similitud hasta fin de año pasado con lo que ocurría en Bolivia y sigue ocurriendo. Esta es la primera vez que participa en uno de estos encuentros que se está realizando. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene? Sí, la verdad es que yo creo que es muy interesante participar de encuentros de economía porque, siguiendo un poco las palabras de vuestro vicepresidente, Álvaro ha dicho claramente que la cuestión política a veces marcha por delante de la cuestión económica y a veces también por delante de la teoría económica. Entonces, discutir entre diferentes experiencias nacionales pero latinoamericanas en un marco como ha sido durante este tiempo la UNASUR, la CELAC, de mucha unidad entre los países latinoamericanos, unidad de concepción e intentos muy fuertes de integración, como lo es profunda con Bolivia, en el caso de Argentina, donde hay millones de bolivianos viviendo en Argentina y son un pueblo hermano y amigo, pero las expectativas mías son, bueno, por un lado transmitir un mensaje un poco de lo que ocurre en la economía internacional, en la economía argentina, desde mi mirada, y cuáles son las tareas en adelante, más allá de la situación política de cada uno de los países. Bien, aprovechando su presencia, ¿cuál es la perspectiva desde su conocimiento? ¿Cómo anda la economía boliviana desde su perspectiva? Bolivia es un caso realmente formidable porque es uno de los países que más va a crecer este año y que, según incluso el Fondo Monetario Internacional, tiene expectativas muy fuertes de crecimiento. Si bien se está atravesando a escala internacional una situación muy crítica que forma parte de lo que se ha iniciado en Estados Unidos en 2008, una crisis en el centro mismo del sistema mundial, internacional, económico, pero que se ha ido expandiendo como una mancha de aceite a las demás regiones del mundo, principalmente en un inicio a Europa, pero luego ahora los países emergentes, abarcando economías tan poderosas y tan fuertes como la de China. Esto a través de la caída de los precios de las materias primas y de las commodities, y a través de los problemas en los flujos de capitales afecta al mundo entero y particularmente a países como los nuestros, pero yo creo que la economía boliviana tiene sólidos instrumentos para afrontar esta crisis internacional, usando todas las medidas de la política económica y sobre todo no cayendo en recetas que han fracasado. Ante una crisis internacional, lo peor que puede hacer un país es iniciar procesos, digamos, de ajuste, achicamiento económico, de indefensión de su propia población. Lo importante es que el gobierno logre que los bolivianos y particularmente aquellos sectores más desprotegidos, a través de un Estado presente, no sufran las consecuencias de la crisis internacional, porque es muy perverso y realmente, uno diría, prácticamente terrorífico, que una crisis que se inicia por el descontrol del sistema financiero internacional de los países centrales, particularmente Estados Unidos, que eso termine afectando a ciudadanos de Bolivia, de Argentina,
por supuesto de Brasil, que nada tienen que ver con las enormes ganancias especulativas que se obtuvieron y que determinaron la caída del sistema financiero internacional en 2008, una crisis que no termina, y yo creo que el gobierno boliviano va a tomar los recaudos, eso, para proteger a través del Estado a los que menos tienen, a los que menos instrumentos tienen, porque siempre una pequeña población de cada uno de los países y las empresas multinacionales y el sector financiero encuentran instrumentos para protegerse, salvaguardarse y preservarse de las crisis mundiales, pero los que menos tienen, los trabajadores, las clases medias, los que antes no tenían ningún derecho y en estos últimos años los han logrado, la verdad es que se encuentran, si el Estado no interviene de sus países, se encuentran muy desprotegidos. Bien, por último, y de forma resumida quizás, ¿cómo se ve la economía argentina ahora después de este cambio de gobierno que se está llevando? Con muchísima preocupación, la verdad que tuvimos una visita al Fondo Monetario Internacional hace unos pocos días, que felicitó al gobierno del ingeniero Macri por aplicar las recetas del ajuste, las recetas de la apertura económica indiscriminada, las recetas de la desregulación financiera, recetas, en fin, neoliberales. Nosotros hoy somos la oposición, perdimos la elección, es cierto, pero la perdimos por un punto, con lo cual hay muchísimos argentinos que esperaban la continuidad de políticas de inclusión social, de crecimiento, de mejor distribución de la riqueza y del ingreso, y la vocación del gobierno actual es buscar inversiones en el extranjero, permitir procesos especulativos y bueno, y se está viviendo con mucha tristeza, porque el gobierno tampoco escucha, un poco amparado en esas políticas internacionales que está aplicando en el país, pero que fracasaron muchas veces. Nosotros tuvimos la peor crisis argentina en 2001 por aplicar recetas neoliberales. Hoy aquí en Bolivia yo puedo decir que lo que ocurre en la Argentina ha generado en pocos meses una caída del Producto Bruto. El año pasado Argentina con otras políticas económicas creció cerca del 3%. Este año está cayendo, según el Fondo Monetario Internacional, 2% probablemente. Ha arrojado 1,5 millones, según las estadísticas oficiales, de personas a la pobreza a través de la pérdida de poder adquisitivo y ha deteriorado la distribución del ingreso y más de 200.000 desempleados nuevos. O sea que estas políticas que se aplicaron muchas veces en la región y en el país y en Bolivia también en su momento con gobiernos neoliberales tienen siempre los mismos resultados y lo lamentamos mucho porque nosotros no queremos que al gobierno electo de Macri le vaya mal, es un gobierno democrático, sino que queremos contribuir a que recapacite y no piense únicamente en los más ricos gobernar para los ricos, es lo que está haciendo el macrismo en Buenos Aires con los resultados que vemos. Muchísimas gracias y una vez más bienvenido a Bolivia para participar de este 9º encuentro de economistas. Bien, Julio, Gabriela, con esta información regresamos a este estudios y bueno, mañana ya inicia este 9º encuentro de economistas con economistas muy importantes de diferentes países y obviamente también del nuestro.